Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén teniendo un buen día, buenas noches, buenas tardes. No sé en qué momento estarán viendo el video, pero espero que estén teniendo un buen viernes, espero que la estén pasando bien, que estén teniendo algún trade positivo en Bitcoin. Vamos a tratar de analizar el precio, vamos a tratar de darle proyección siempre al futuro. Entendamos que desde este canal siempre prepondera la proyección a futuro, no solamente el análisis, si bien claramente es necesario un análisis para darle proyección, lo que siempre tiene que perdurar al final del camino es del presente para la derecha, del presente hacia el futuro. Entonces, antes de comenzar, quiero que analicemos un video privado que subí hace aproximadamente, sí, 1 o 2 días en la comunidad privada, la cual vos, si querés acceder, sos libre de hacerlo uniéndote al canal, y en la cual dejábamos esta proyección. Cuando nosotros estábamos exactamente acá en Bitcoin, dejábamos la proyección de caída, ya sea previa a una consolidación o una caída directa, caída a este rectángulo amarillo, zona cercana a los $90.000, para subir e irnos a algún nuevo máximo local, a romper esta doble resistencia. Entonces, viendo esta proyección y viendo el precio tal cual lo tenemos hoy, vemos que se dio el primer movimiento, acertamos en el primer movimiento, se dio también el segundo movimiento. Ahora, la incógnita, la cual también lo estábamos hablando ayer con los miembros del canal, es si ahora el precio va a ir a romper máximos o no. Y antes de responder esa pregunta, antes de estar tan pendientes de si Bitcoin va a romper el máximo que tenemos acá, el máximo local, no estamos hablando de un máximo local, no de ningún máximo histórico, simplemente de este triple máximo que se está formando, esta triple resistencia que se estuvo formando en los últimos días. Antes de responder eso, lo importante es entender que no hay que estar pendiente todo el tiempo de si Bitcoin o de si la próxima vela verde o roja de un activo se va a dar o no se va a dar. Muchas veces hay que estar pendientes de cuál es la zona de entrada, ¿no? Nosotros no solamente que proyectamos desde la comunidad y explicamos por qué, explicamos los argumentos de por qué para mí este movimiento se iba a dar, sino que también lo operamos en consecuencia. Abrimos un long exactamente en los $89.900 porque entendíamos que ese movimiento de consolidación de un precio de Bitcoin que se venía estrechando ya, que venía formando cada vez movimientos más cortos, justamente lo que iba a producir es que cada movimiento bajista sea rápidamente absorbido por un movimiento alcista. Ahora, esa fue la razón por la cual operamos el long, estuvimos en ganancias, creo que los miembros de la comunidad también se encargaron de hacer alguna que otra operación. Ahora, quiero que nos enfoquemos en si este movimiento alcista pequeño va a terminar también en un movimiento bajista, es decir, si esto verdaderamente es una zona de compresión para cada vez achicarnos más, o si el precio puede subir un poco más tal y cual lo dejamos en el dibujo, en la proyección que hicimos hace un par de días. Entonces, primeramente vamos a acudir a un gráfico principal, a un gráfico troncal que es un gráfico diario. Entendamos que cada vez que querramos analizar Bitcoin, no podemos irnos directamente a un gráfico de 15 minutos o de 1 hora, sino que tenemos siempre que pasar primero por un gráfico diario. Un gráfico diario, recordemos para la gente que quizá no tiene muy en claro las temporalidades, un gráfico diario es un gráfico en el cual cada vela, cada sesión, ya sea verde, roja, de color que sea, representa un día. Entonces, esta es una proyección principal siempre y cuando la acompañemos también de un gráfico semanal. Y ahí vemos cómo, para analizar un gráfico de 4 horas, para entender un corto plazo, tenemos sí o sí que acudir muchas veces a un gráfico semanal. En un gráfico semanal la proyección la tenemos ya hace semanas, justamente, ¿no? Desde que estábamos acá dijimos, a mí no se me está rompiendo ninguna estructura alcista, mucha gente está hablando de bear market y está perfecto que hablen, que las noticias salgan. Nosotros no operamos por noticias, no operamos por fundamentales, no operamos por bombazos que de la nada nuestro portal favorito cripto saca, sino que operamos por cuestiones técnicas, porque los fundamentales nunca los vamos a poder saber con anticipación. Siempre que venga un fundamental que a vos, por ejemplo, ¿no?, te haga subir a Bitcoin $20.000, el precio ya va a haber subido $20.000 y ya va a ser tarde para que vos entres. Entonces nos tenemos que anticipar a las noticias, nos tenemos que anticipar a esos fundamentales, porque esos fundamentales lo que buscan al fin y al cabo es manipular a las masas. Entonces nosotros que somos masas, nosotros que somos mayorías, que no tenemos ni idea de dónde va a ir el precio, tenemos que especular en función a las herramientas técnicas que tenemos. Gráfico semanal para mí es para arriba. No sé si después de alguna consolidación quizá en esta zona, que puede durar un mes, o yendo directo a puras velas verdes hacia los 110.000, 115.000, quizás sea con alguna que otra consolidación. Ahora, la proyección de acá quizá a marzo del 2026, a principios de marzo, es alcista. Ahora, ¿hasta dónde? No nos interesa. Esto es lo mismo que hablamos recién de un gráfico de 4 horas. En un gráfico de 4 horas entendíamos que esos
89.938, es decir, exactamente esta zona. Veamos cómo abrimos el long casi en el punto más barato, casi en ese dip tan buscado por mucha gente. Entendimos que esta era una zona de abrir un long. Y no me interesaba a mí si el precio iba a subir hasta el máximo histórico, hasta los 94.000, 95.000 o simplemente iba a subir hasta los 90.000. Una vez que sube, yo tomo ganancias, es verdad, podría haber puesto el stop loss al precio de entrada, podría haber dicho, perfecto, protejo el precio en el cual abrí el long y espero que Bitcoin haga lo que tenga que hacer. Bueno, en mi caso personal no hice eso, cerré el long en los 91.000 y pico y me voy con las ganancias que es verdad, fueron pequeñas, sí, fueron pequeñas, pero nosotros pudimos encontrar una zona a partir de la cual Bitcoin iba a subir. Entonces, en gráfico semanal sucede lo mismo, no nos tiene que interesar hasta dónde vaya a subir Bitcoin ahora, no, nos tiene que interesar que Bitcoin va a tener un movimiento alcista porque no está rompiendo ninguna estructura, porque está reaccionando de forma alcista antes de llegar a un mínimo anterior, porque no está rompiendo este mínimo. Entonces, yo me acuerdo que acá había un miedo extremo, tanto en el indicador de Binance, de CoinMarketCap, de un montón de indicadores de miedo y codicia, había miedo extremo, creo que el miedo estaba en los niveles más bajos históricamente. Entonces, cuando tenemos miedos extremos, cuando mucha gente ya da por hecho un bear market, cuando incluso técnicamente está sucediendo algo diferente a lo que sucedía antes, porque entendamos que en los casos anteriores el precio se apoya a la media, sube, se apoya a la media, sube. Acá, ¿qué hace? Se pone por debajo de la media. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa la gente? Vendo acá porque el precio va a seguir cayendo porque hizo algo diferente a los casos anteriores. Y ahí es cuando tenemos que tener control emocional. Paremos un poco. Pensemos, respiremos. ¿Por qué vamos a tener que vender cuando el precio rompe una media de 55 periodos? Cuando siempre entendemos que Bitcoin se vende caro, Bitcoin se tiene que vender arriba, no cuando está retrocediendo. Las zonas de venta fueron en 117.000, 126.000, incluso dijimos que Bitcoin y avisamos que Bitcoin podía subir a 126.000 y después caer. Entonces, esto que está sucediendo no es nuevo para nosotros y yo creo que el movimiento alcista que tengamos tampoco va a ser nuevo desde este canal. Lo vamos a trabajar un poco más específicamente la comunidad privada. No esperen simplemente encontrar mis capturas de pantalla de las posiciones en apalancamiento que tengo, sino que tenemos un montón de videos, un montón de material recopilado, el cual yo lo junto en una sola biblioteca de videos y creo que son herramientas fundamentales para que ustedes puedan empezar a tradear el mercado sin tener que estar pendiente a las noticias, sin tener que estar pendientes a si Donald Trump dijo esto, si la Fed dijo lo otro, si Powell tal cosa. No, realmente esas no son cosas que sean relevantes a la hora de operar el mercado porque el mercado se mueve en función a eso. Es decir, el mercado ya se movió una vez que habló, por ejemplo, Donald Trump o Powell o que dio una conferencia a la Fed. Por eso es que tenemos que estar atentos a contenido el cual nos dé herramientas técnicas, nos dé herramientas fundamentalmente de especulación. Eso es lo más importante de todo, aprender a especular. Habiendo dicho esto, especulemos un poquito acerca de lo que sigue. Proyección en semanal hecha, proyección en diario. Mi proyección en diario yo la di hace bastante. Para mí, esto si bien es verdad que a priori podemos pensar que es un rebote alcista sin fuerza, un rebote alcista para caer fuerte y rápidamente otra vez a los 74.000, y eso puede pasar, reitero, eso puede pasar, mi proyección principal claramente no es esa. Yo a este rebote lo veo como un rebote el cual se está consolidando, como un rebote el cual tiene más que ver con una zona de acumulación que con un rebote para seguir cayendo. Y esa es la razón quizá por la cual no rebotó rápido el precio, no está rebotando rápido. Entendamos que estamos desde el 22 de noviembre en el mismo precio de Bitcoin, rebotando, es decir, comenzando el rebote. Y eso para mí, reitero, tiene que ver con una zona de acumulación que se está dando en Bitcoin y que si bien podemos tener alguna que otra vela roja, claramente podemos tener alguna que otra caída, no va a ser una caída profunda, no me espero que sea una caída profunda como para pensar en un pánico extremo o en que Bitcoin vuelva a los 83.000, 81.000, 80.000. A priori esa no es mi proyección, después el tiempo obviamente puede cambiar las proyecciones, nos tenemos que ir adaptando. Para adaptarnos sí o sí tenemos que acudir a la división del capital, tenemos que acudir a no comprar el 100% de nuestro capital en una sola compra, a tener gestión de nuestro dinero, gestión de nuestro capital y fundamentalmente a controlar las emociones. Toda la gente que vendió acá es gente que no controló las emociones. Entonces, nosotros podemos poner estos indicadores, venir al mercado y creernos que ya sabemos todo. Ahora, si vos no tenés control de emociones, estás con un 50% del conocimiento afuera. Y el control de emociones no te lo puedo dar ni yo, ni te lo puede dar nadie. El control de emociones lo vas a adquirir vos una vez que estés días consecutivos analizando el mercado y analizando gráficos. Habiendo dicho esto, un gráfico diario, yo no sé si a partir del precio actual, a partir de los 96.000 ahora,
cualquier vela roja parecida a esta que tuvimos acá o a esta serie de velas rojas que tuvimos acá, para mí va a ser una opción de entrada. ¿Hay entrada hoy en gráfico diario? No, para mí hoy no, porque no estamos teniendo una caída. Es decir, sí, tuvimos esta caída claramente, esta caída que representa a una onda dentro de la tendencia bajista. Entendamos que en gráfico diario estamos todavía inmersos en una tendencia bajista. Ahora, si nos vamos al precio actual, no estamos teniendo alguna vela roja que nos dé la posibilidad de entrar. No obstante, quiero aclarar esto para que nos preparemos psicológicamente si eso sucede. Cualquier vela roja que tengamos, cualquier movimiento de este estilo, quizá de una, ¿por qué no dos velas rojas en Bitcoin que nos lleven a los 87.000, 86.000? Para mí van a ser una oportunidad de entrada, no va a ser una oportunidad ni para tener miedo, ni para vender, ni para esto de no vendo porque el precio va a caer más, entonces vendo los 86.000 para comprar el 73.000. Yo creo al menos, yo creo que sería una mala estrategia, no sería una buena decisión. Después puede pasar eso, puede suceder eso, claramente. Yo acá me la vengo a jugar y a dar mi proyección. No vengo a mostrar que soy perfecto, ni vengo a mostrar que tengo todo controlado. Claramente nadie tiene todo controlado en un mercado tan, pero tan manipulado y especulativo como es el mercado de las criptos. Entonces, entendamos un par de cosas. Estamos teniendo por la parte de abajo, al menos hasta ahora, esta vela no cerró, pero al menos hasta la hora del día, estamos teniendo un monitor bajista. Este monitor bajista es acompañado o es representado por una vela la cual claramente no tiene una intención bajista grande. Y esto lo hablamos mucho en la comunidad privada. Hace poco tuvimos un patrón similar a este en un gráfico de 4 horas, en el cual se dio un indicador bajista, incluso en una vela verde. Es decir, supuestamente el indicador nos estaba dando un short en una zona súper alta del mercado y súper óptima para abrir un short. Bueno, cuando sucede eso tenemos que desconfiar. Y no es que tengamos que desconfiar de que el precio en realidad no va a caer y a partir de acá va a seguir subiendo porque es imposible que nos dé una señal de short muy alta. No, ¿por qué no podemos tener un par de velas rojas? Sí, sin ningún problema, ahora. Ahora, si Bitcoin llega a tener un par de velas rojas, a partir de esta vela, a partir de un movimiento el cual no representa ninguna intencionalidad bajista, claramente eso va a reforzar mi idea de que tenemos que entrar en compra, de que cualquier vela roja a partir de los 92.500 va a ser una entrada en compra. Obviamente está la opción alterna, la opción alternativa que es que Bitcoin a partir de acá siga subiendo un poco más, rompa el máximo anterior, rompa estas resistencias que tenemos, esta serie de resistencias marcadas por este máximo y también este máximo que lo supo tocar con la mecha de la vela. Claramente está la posibilidad de que Bitcoin siga subiendo un poco más. Ahora, quiero aclarar los tantos. No hay entrada en ninguna temporalidad en el precio actual. En gráfico de 4 horas, las entradas fueron exactamente acá. Lo avisamos antes, lo operamos en consecuencia y hoy por hoy la gente que entró acá tiene que estar o con el stop loss al precio de entrada o tomando ganancias. Si vos pensás que el precio va a seguir subiendo, perfecto. No te digo que eso no pueda ser así, lo que te digo es que pongas un stop loss en el precio de entrada. Poné un stop loss al mismo precio en el cual compraste para así asegurarte de no tener pérdidas, asegurarte de ya no perder. Es decir, vos poniendo un stop loss en el precio en el cual entraste, te aseguras no tener el peor escenario, que es obviamente el escenario de pérdida. En gráfico diario, ¿por qué no hay entrada? Porque no tenemos ningún retroceso. ¿Cuándo va a haber entrada en gráfico diario? Bueno, básicamente cuando el precio tenga un par de velas rojas que pueden llegar hasta los 90.000, 89.000. Bueno, ese sería un precio para mí óptimo para quizá pensar en una entrada en Bitcoin en un gráfico diario. Incluso entendamos que el precio en función de una zona de volumen sin ningún problema puede llegar, por ejemplo, a los 87.500, puede llegar tranquilamente a esta zona y reitero, no sería para tener miedo, no sería para salir corriendo, sería para aprovechar y entrar. Y me gustaría que me dejes en los comentarios si vos pensás que esto es un rebote sin fuerza para tocar la media y seguir cayendo, o si esto lo ves más como una zona de acumulación que quizá está teniendo una intencionalidad alcista, no está siendo una zona de acumulación convencional como todas, que son generalmente planas, horizontales, totalmente horizontales para después subir, sino que es una zona de acumulación que se da de una forma quizá así, ¿no? Como lo que estamos viendo en el precio, una forma diagonal alcista. Bueno, para mí sí es una zona de acumulación, para mí no estamos teniendo un rebote para caer con fuerza y eso no quiere decir que yo acá vaya a exponer el 100% de mi capital en Bitcoin, no, claramente no. Yo ante una caída puedo analizar hacer alguna pequeña compra. Ahora, las compras fuertes se tendrían que haber hecho en un gráfico semanal hace ya 2 semanas cuando estábamos en 88.000, 87.000 u 86.000. Esas zonas de compra las tuvimos charlando hace un par de semanas también con los miembros de la comunidad, en la cual estamos haciendo mucho énfasis, reitero, y quiero también hacer mucho énfasis en los videos públicos, en el control de emociones. Es un momento en el cual tenemos que tener mucho control de emociones, no tenemos que operar futuros si no tenemos experiencia, tenemos que concentrarnos en un gráfico diario, en un gráfico semanal, y reitero, controlar
tanto la emoción cuando hay velas rojas como también las emociones cuando hay velas verdes. Porque cuando hay velas verdes también vos querés comprar tarde, vos das por hecho que el precio va a romper máximos históricos y eso también es un peligro gigante. Por eso es que tengamos controladas las expectativas, tanto bajistas como alcistas. Vamos con Nvidia. Nvidia es una acción que la venimos analizándose bastante. Yo mantengo mi posición en Nvidia. Tenemos que tener sumo cuidado porque para mí a partir de que nos ponemos por debajo de la media y no recuperamos esa media de 55, pasan los días y no recuperamos la tendencia alcista. Por la parte de abajo, para la gente que le interesa un poco más esto de entender los indicadores, bueno, por la parte de abajo lo que tenemos es un monitor que nos está diciendo que el precio tendría que estar subiendo, se estaría dando el tiempo para que Nvidia suba, el precio claramente a medida que transcurre todo ese lapso temporal, desde el 28 de noviembre, 1 de diciembre, que Nvidia tendría que haber estado subiendo, claramente vemos que el precio no sube, esto no es una subida, claramente, esto es un movimiento muy pero muy débil. Entonces, yo no estoy diciendo que no pueda subir un poco más, que no pueda tener algún bull trap ahora. Ahora, cuidado, porque para mí estamos ante la finalización de la tendencia alcista en diario, en gráfico diario de Nvidia. Recuerden que las temporalidades siempre son importantísimas cuando hablamos de tendencias o de finalización de tendencias. Nosotros tenemos un video subido a la comunidad en el cual estudiamos justamente temporalidades y entendemos, por ejemplo, hoy, que si estamos hablando del final de una tendencia de Nvidia en diario, no quiere decir que en un semanal no estemos quizá de acá a un mes, 2 meses, ante posibilidades de compra. Ahora, en un semanal tenemos que esperar 2 meses y esos 2 meses o ese mes sería justamente el transcurso de la tendencia bajista de Nvidia en un gráfico diario. Entonces, al menos para mí Nvidia no está en zonas de compra. Si vos querés comprar, perfecto. Para mí Nvidia, en función al gráfico mensual que tiene, en función al gráfico semanal y en función al patrón que estamos teniendo en gráfico diario, es una acción para tener mucha, pero mucha precaución si vos estás pensando en inyectar hoy dinero en Nvidia. Entonces, vamos con Ethereum en gráfico de 4 horas y que veamos cómo resultó. En Bitcoin todavía no se rompió, es mejor que Bitcoin. Tanto en gráfico diario como en gráfico de 4 horas vemos que el movimiento es más interesante. Vemos que en Ethereum, por ejemplo, este máximo, que en Bitcoin todavía no se rompió, en Ethereum sí, ya se vulneró, ya se rompió. Bueno, hablando de eso, son momentos para que cualquier posición al alza en Ethereum ya sea cerrada. Reitero, cualquier long que tengan en Ethereum abierto lo tendrían que estar cerrando porque siempre que se rompe un máximo, aunque vos creas que no, aunque creas que esta vez el máximo se rompió para seguir subiendo, por lo general no sucede eso, entonces lo más probable es que en Ethereum el próximo movimiento sea de retroceso y acá podremos aprovechar otra vez alguna posición al alza. Entonces, bueno, si nos vamos a analizar el precio de Ethereum, hoy por hoy tuvo casi una proyección pero perfecta. Incluso desde ese precio actual subió un poco más y después retrocedió. Ahora, tenemos que analizar un poquito el tema de la subida posterior, ¿no? La subida que supuestamente tendría que darse ahora. Porque estamos viendo que Ethereum primeramente reacciona de una forma débil, de forma alcista, pero con velas pequeñas verdes. Y si nos vamos a un gráfico diario, en Ethereum, ya estamos teniendo quizá una aproximación a la media de 55 y esto, reitero, no quiere decir que en Ethereum a partir de acá tengamos caídas fuertísimas. Claramente no quiere decir eso, no estoy queriendo transmitir eso, no estoy diciendo que ahora en Ethereum la proyección es así, no. Pero sí podemos encontrar alguna que otra caída que para mí serviría para comprar. Es decir, el panorama en Ethereum para mí es muy similar al de Bitcoin, no es muy diferente. No obstante, el hecho de que quizá en gráfico de 4 horas no haya reaccionado de la mejor forma, nos puede dar a nosotros no una señal de alerta, pero sí una señal de esperar un poco. Esperemos un poco en Ethereum, para mí tendríamos que esperar aunque sea que el precio haga algo parecido a esto, ¿no? Que el ADX, primeramente que el ADX salga por debajo del punto 23 y el precio de Ethereum no caiga con fuerza, eso sería importantísimo. Analicemos este caso. En este caso el ADX, a partir de acá, el ADX sale por debajo de la línea horizontal. Una vez que el ADX se pone por debajo de la línea horizontal, vamos a hacerle zoom si ustedes no lo ven bien, exactamente acá, el precio de Ethereum se mantiene, no cae y posterior ahí sí sube. Entonces, podríamos esperar quizá que el ADX haga esto, se podría esto dar en las próximas 12 o 16 horas. Y si Ethereum tiene algún doble suelo, bueno, ahí por ahí quizá estaríamos ante una mejor opción de long. Esto siempre obviamente lo tenemos que hacer mirando un gráfico diario, porque si en un gráfico diario estamos quizá en zonas más comprometidas en Ethereum, no estaría de más poner un stop loss por si podemos encontrar algún mejor trade o alguna mejor entrada un poco más abajo. No obstante, en Ethereum, gráfico de 4 horas, cuando vemos un doble suelo de este estilo, cuando las próximas 12 horas, 8 quizá, veamos
a la de X salir por debajo del punto 23, para mí ahí, en ese momento, sería una mejor entrada en long en Ethereum. A partir de acá, sí lo podría dejar alcista. Entonces, gente, antes de despedirme, como siempre, les mando un saludo a los nuevos miembros del canal: Roberto Prieto, Nicolás Ontivero, Furita Gaming, que claramente no creo que ese sea su nombre de pila. En fin, un saludo grande. Muchas gracias a toda la gente que se está uniendo. Creo que están accediendo a contenido el cual lentamente los va ayudando a poder operar mejor. Recuerden, el objetivo de esta comunidad, en la cual ya somos más de 210 personas, no es que ustedes simplemente tengan señales de long o de short, como en los grupos de Telegram tan famosos y tan repercutidos en el mundo de las criptos, sino más bien que ustedes accedan a una comunidad en la cual pueden adquirir herramientas especulativas para operar mejor de acá quizá a 2-3 meses y que sean un poco mejor traders y no necesiten ni mis videos ni los videos de ninguna persona para operar el mercado cripto. Un mercado muy volátil, claramente un mercado muy difícil de operar, pero que si nos alejamos de las noticias, si nos alejamos un poco de todo el amarillismo que hay dando vuelta en las redes sociales y nos concentramos en analizar el precio, podemos quizá entender un poco más cómo se mueve, ya sea el mundo cripto, el mundo de los índices, el mundo de los metales o cualquier activo financiero. Ya que estamos en el SP500, recuerden, la proyección del SP500 es clara y es concisa, un rango en el cual podemos entrar por la parte de abajo y que cuando se rompa esta resistencia en la cual estamos posicionados hoy, es decir, hoy en el SP500 estamos en una resistencia, no hay compra en el SP500. Ahora, si el precio llega a regresar a zonas cercanas a los soportes y vos entrás en alguna de estas zonas y posteriormente el precio rompe la resistencia, se pone por encima de la resistencia, claramente hablamos de que estas zonas serían zonas de salida para todo lo que es el SP500. Por eso es que el dibujo anterior iba a referir un poco a que podemos tener un rango en el cual por esta zona se tenga que comprar, pero cuando se rompa esta resistencia no vayan a querer comprar el SP500 acá porque acá no va a haber compra. Habiendo dicho esto, les mando un saludo grande, cuídense mucho, que estén bien, que tengan un muy buen fin de semana y chau.